¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. En este tutorial vamos a realizar el vestido y los zapatitos. Está hermosísimo el vestido, así es que acompáñenme a ver este tutorial. Obviamente ustedes pueden, yo hice esos cambios de color por la época navideña, pero ustedes pueden utilizar la combinación de colores que más les guste. Imagínense un vestido blanco con esos detalles de esa especie de hojitas que tiene abajo en color rosa. Se vería fabuloso para una muñequita muy bonita. Incluso lo pueden adaptar para una bebecita o los colores que ustedes más les guste, amigas. Así como esta se ve preciosa para estas fiestas navideñas que se aproximan. Como siempre, les quiero pedir que se suscriban al canal, que den like, pero den like en este instante, por favor, no tarden más. Simplemente vean en la parte baja de la pantalla de su dispositivo, van a ver una manita con el dedito arriba. Toquen esa manita y eso es todo. Es una manera muy buena de ayudar a este canal. Compartan, también me ayudan mucho compartiendo, que mucha gente se entere que aquí hacemos cosas muy bonitas. Y comenten, yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios, siempre los respondo aquí en YouTube y también en mis redes sociales, en las cuales también las voy a invitar a que formen parte. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram Cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo. También resuelvo todas sus dudas, comentarios, sugerencias, lo que quieran preguntarme, y me pueden enviar fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, vamos a comenzar haciendo el vestidito, pero quiero explicarles algo porque si no se nos va a hacer el video eterno. De todas maneras, las voy a llevar de la mano vuelta por vuelta mientras hacemos el canesú. Pero miren, en cada una de las esquinas, para ir haciendo los aumentos, vamos a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Esto lo vamos a hacer en 4 esquinas del vestidito. Un punto bajo, una cadena, un punto bajo. De esa manera estaríamos haciendo los aumentos. Así es que cuando yo diga aumento, se refiere a un punto bajo, cadena, punto bajo. Amigas, para hacer el vestidito comenzaremos haciendo 35 cadenas. La última cadena nos la vamos a saltar, en esa no vamos a trabajar y vamos a realizar ahora 5 puntos bajos. Vamos a trabajar dentro de estas cadenas que hicimos de inicio. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5. En la siguiente cadena haremos lo siguiente: un punto bajo, una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. Esto nos va a ayudar a que vaya dando forma el vestido. Muy bien, vamos a hacer ahora 5 puntos bajos. Aquí ya hice esos 5 puntos bajos. Seguimos trabajando en las cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Aquí está. Muy bien, ahora voy a realizar 10 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y así hasta obtener 10. Miren, aquí ya lo tengo. Esta es la parte frontal del vestidito. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Muy bien, en las cadenas que me restan voy a realizar 5 puntos bajos. Después en la misma cadena hacemos un punto bajo, una cadena, un punto bajo y finalizamos con 5 puntos bajos. Lo realizo. Aquí ya terminé. Voy a hacer una cadena
giro mi labor. Esto voy a hacer en todas las vueltas, y voy a realizar ahora en la vuelta número 2 6 puntos bajos. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después vamos a trabajar en esa cadena que hicimos, ¿recuerdan? En esa cadena que hicimos vamos a hacer, ya ven que hicimos un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Vamos a entrar en la cadena y en esa cadena haremos lo mismo, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Muy bien, aquí ya lo realicé. Ahora voy a realizar 7 puntos bajos. Voy a realizarlo, amigas. Muy bien, llegamos otra vez a esta esquinita y en la cadena que nos quedó allí vamos a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en la misma cadena. Muy bien, estamos en la parte de enfrente del vestido. Aquí vamos a hacer 12 puntos bajos. Llegamos aquí a una esquina, ya sabemos, punto bajo, cadena, punto bajo. Después hacemos 7 puntos bajos, llegando a esta esquina, punto bajo, cadena, punto bajo y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Ya sabemos que hacemos cadena, giramos la labor y vamos a hacer en la vuelta número 3 7 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo. Después haremos 9 puntos bajos, llegamos a una esquina, ya sabemos, punto bajo, cadena, punto bajo. Después 14 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo. 9 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo y terminamos con 7 puntos bajos. Vuelta 4. Así es como nos va quedando. Vámonos vuelta por vuelta, amigas, para que no se pierdan. Muy bien, en la vuelta 4 haremos 8 puntos bajos, llegando a la esquina, punto bajo, cadena, punto bajo. Después haremos 11 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo. 16 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo. 11 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo y terminamos con 8 puntos. Muy bien, es así como nos va quedando el canesú. Prefiero irles diciendo vuelta por vuelta. Yo lo que quiero es que no se pierdan. Vuelta 5, 9 puntos bajos. Aquí hacemos en la esquina el aumento que ya sabemos. Después 13 puntos bajos. En la siguiente esquina, punto bajo, cadena, punto bajo. Después haremos 18 puntos bajos. En la esquina hacemos el aumento correspondiente. Después hacemos 13 puntos bajos. En la esquina, punto bajo, cadena, punto bajo. Y finalizamos con 9 puntos bajos. Así es como nos va quedando, amigas. Vamos a hacer la vuelta número 6 en la que haremos 10 puntos bajos. Punto bajo, cadena, punto bajo. 15 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo, 20 puntos bajos. Aquí en la esquina hacemos nuestro aumento, después hacemos 15 puntos bajos, en la esquina hacemos nuestro aumento y terminamos la vuelta con 10 puntos. Así nos va quedando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Recuerden que cuando yo les digo hacemos nuestro aumento es que vamos a hacer punto bajo, cadena, punto bajo. Bueno, vamos con la vuelta número 7 en la que vamos a empezar con 11 puntos. Después nuestro aumento en la esquina. Seguimos con 17 puntos y después nuestro aumento en la esquina. 22 puntos bajos. En la esquina nuestro aumento, 17 puntos bajos, el aumento y 11 puntos bajos. Miren, amigas, ya aquí comencé la vuelta número 8, hice 12 puntos bajos. Ya terminamos el canesú, vamos a empezar a dar forma al vestidito. Una vez que hicieron los 12 puntos bajos, van a hacer esto, miren. Van a doblar de esta manera para formar la manguita. Vamos a entrar al siguiente punto que sería el de la cadena. Recuerden, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Y vamos a entrar en la otra cadena del otro lado y formamos un punto bajo. Muy bien.
Vamos a realizar ahora 24 puntos bajos. Muy bien, a ver, déjenme, me regreso tantito para no perderme. Voy a entrar aquí en el punto de donde hice la cadena. Voy a entrar nuevamente de este lado en donde tenía yo la cadena. Ahí está. Y ahora sí voy a hacer mi punto bajo. Muy bien. Ubiquen bien esos puntitos donde hicimos las cadenas de aumentos, ¿eh? Miren, aquí está ya la manguita y vamos a realizar ahora en esta parte frontal 24 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3. Esta es la parte de enfrente del vestidito. Realizo los 24 puntos. Una vez que los hayan hecho, vamos a entrar aquí en la cadena de aumentos. Recuerden, punto bajo, cadena, punto bajo. Perdón si soy muy repetitiva para las que tienen mucha experiencia. Estoy pensando en las que no tienen tanta experiencia. Y hacemos el mismo doblez, entramos en la cadena del otro lado y hacemos un punto bajo. Estamos ubicadas del otro lado del vestidito, ya se nos formaron las dos manguitas y vamos a hacer aquí 12 puntos bajos. Muy bien, ya sabemos que hacemos cadena, giramos la labor y vamos a realizar 6 vueltas en las que haremos un punto en cada punto. En este momento estaríamos teniendo 50 puntos. Vamos a hacer una vuelta más en la que vamos a comenzar haciendo un punto bajo, después 11 puntos bajos y un aumento 4 veces, nos va a restar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando con 54 puntos. A partir de aquí comenzaremos a trabajar en puntos altos. Aquí vamos a hacer 3 cadenas, giramos la labor y vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando esta vuelta con 108 puntos. Recuerden, 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Tejo 2 y luego 2. Engancho hebra, entro en el mismo punto, tejo 2 y luego 2. Estaríamos terminando la vuelta con 108 puntos. Lo que haremos a continuación, vamos a cerrar. Nos vamos a ubicar en el primer punto de la vuelta anterior. Miren, entramos en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí vamos. Esto va a ser para... ¡Ay, ni siquiera lo enganché! Va a ser simplemente para ya cerrar el vestidito, ¿ven? Y vamos a levantar con 3 cadenas. En cada inicio de vuelta vamos a levantar estas 3 cadenas, pero no van a contar, solo nos van a servir para levantar la labor. Entonces vamos a hacer 6 vueltas más en las que haremos un punto alto en cada uno de los puntos. Voy a realizarlo. Una vez que hayamos finalizado, nos va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Miren, se va viendo bien bonito. Vamos a seguir trabajando en punto alto y vamos a seguir haciendo un punto en cada punto, un punto alto en cada punto. Muy bien, pero esta vuelta, miren, ya sabemos que levantamos con 3 cadenas que no cuentan y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos, pero en bucle trasero. Enganchamos hebra, entramos solo en el bucle trasero, miren, no todo el punto. Así sería todo el punto, pero miren, me acerqué un poquito más. Solo bucle trasero, ¿ven? Enganchamos y hacemos ahí nuestro punto alto. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Ya terminé, vean. Aquí, si ustedes ven, se notan claramente los puntos que dejamos libres. El bucle delantero quedó libre ya que trabajamos solo en bucle trasero. Seguimos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos, pero aquí ya vamos a trabajar en bucles completos. Muy bien. Miren, bucles completos en esta vuelta. Miren, vamos a hacer ahora 3 vueltas más. Una vuelta en bucle trasero, como esta. Una vuelta en bucles normales, así en bucle normal. Y una vuelta más en bucle trasero. Vamos a ver cómo quedó, vean.
En total hicimos 3 vueltas en bucle trasero y si observan, se ven perfectamente ahí los buclecitos que nos quedaron libres. En esos vamos a hacer el motivo de como de especie de hojitas blancas que nos va a quedar en la orilla del vestido. Al final simplemente vamos a hacer un punto deslizado, así jalamos la hebra fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a cortar la hebra por el revés del vestido, hacemos un nudito, amigas, y perdemos hacia adentro del vestido esta hebra. Aquí hacemos el nudo y perdemos entre el mismo tejido. Comenzaremos ahora ya a hacer el motivo, aquí es donde finalizamos, vean, ahí se ven las vueltas en bucle trasero, aquí nos quedaron libres los buclecitos, van a tomar de la forma que vieron el vestidito y en cualquier punto, yo empecé atrás, en cualquier punto van a entrar. Toman la hebra de color blanco y la enganchan de esta forma. Vamos a trabajar en punto alto. Vamos a hacer aquí 3 cadenas. Estas 3 cadenas equivaldrían a nuestro primer punto alto. Aquí sí, este sería nuestro primer punto alto. Muy bien, enganchamos la hebra y en el mismo buclecito vamos a hacer otro punto alto. Muy bien, vamos a realizar ahora 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Enganchamos la hebra y en el mismo bucle vamos a hacer otros 2 puntos altos en el mismo buclecito, ay, se me soltó. Muy bien, entonces 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Muy bien, esto sería un abaniquito, amigas. Lo que haremos a continuación, vamos a contar 3 puntos y en el siguiente vamos a hacer lo mismo. Enganchamos la hebra, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer lo mismo. Un punto alto, otro punto alto en ese mismo buclecito. Vean cómo estoy perdiendo ahí la hebrita, Aquí vamos a levantar con 3 cadenas. 1, 2, 3 y en ese mismo bucle vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí estaríamos haciendo otro abanico. 2 puntos altos. Aquí me falta uno, pero ya me desesperó esa hebra ahí que nada más me está estorbando, así es que la cortamos mejor. Me falta un punto alto para terminar el otro abanico. Muy bien. Aquí está, listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a contar 1, 2, 3 bucles y en el cuarto comenzamos de nuevo. 1, 2, 3 y en el cuarto otra vez. Hacemos nuestro abanico, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Voy a realizarlo hasta finalizar la vuelta. Miren. Al finalizar la vuelta, vean cómo me quedaron ahí esos puntos libres. Ya simplemente voy a enganchar con una cadena, perdón, con un punto deslizado y habremos terminado esta primera vuelta. Vamos a levantar con 3 cadenas, enganchamos la hebra y este sería nuestro primer punto alto. Vamos a hacer otro punto alto sobre el otro punto. Recuerden que hicimos 2 puntos altos en el abanico. Muy bien, aquí ya tenemos 2 puntos altos. Enganchamos la hebra y vamos a entrar aquí en medio, vean. Y allí vamos a hacer otros 2 puntos altos. Aquí llevo 1 y 1 más. Muy bien. Vamos a hacer ahora 1, 2, 3 cadenas, 4. Hacemos 4. Muy bien, nos regresamos y en la cuarta cadena van a hacer lo que van a ver en la imagen, vean. Introducimos la hebra y hacemos un punto bajo. Muy bien. Nos va a quedar este como piquito que se le va a ver muy muy bonito. Volvemos a entrar aquí a esas cadenitas que habíamos dejado en la vuelta anterior y hacemos 2 puntos altos. Aquí va 1. Ahí ya los hice los 2, ¿verdad? Muy bien. Enganchamos la hebra y vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto que tengo allí y otro más. Recuerden que hicimos abanicos de 2 puntos altos.
Muy bien, aquí tengo ya mi primer motivo, vean qué bonito se ve. Si recuerdan, aquí dejamos estas 3 cadenas libres. En la cadena de en medio, perdón, bucles, aquí dejamos 3 bucles libres. En el bucle de en medio vamos a ensartar como vieron en la imagen y hacemos un punto bajo. Y así es como nos habrá quedado. No se preocupen, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a enganchar la hebra y vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Aquí va 1 y 2. Ahí está, quedó nuestro punto alto. Vamos a hacer otro punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos adentro de las cadenitas. Enganchamos, entramos en las cadenitas y hacemos 2 puntos altos. Muy bien. Recuerden, aquí vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos regresamos a la primera cadena de esas 4 que hicimos aquí, miren, allí. Y aquí hacemos un punto bajo. Muy bien. Ahí vamos, es este piquito que tenemos aquí. Vamos a hacer 2 puntos altos dentro de esas cadenas, vean. Engancho y simplemente atravieso de esta forma y hago 2 puntos altos. Y ahora voy a hacer un punto alto sobre el punto alto del abanico de la vuelta anterior. Y otro punto alto sobre el otro abanico de la vuelta anterior. Recuerden, aquí habíamos dejado 3 bucles libres. Vamos a hacer allí un punto bajo. Enganchamos, entramos de esta forma, vean. Y hacemos allí un punto bajo. Muy bien. Creo que no es nada difícil. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Miren, amigas, así de hermoso habría quedado. Vean qué fabuloso, fabuloso. Vamos a hacer lo mismo en los otros 2 bucles que nos quedan libres. Vean, aquí y en el que nos queda más abajo. Pero vamos a tratar de que nos queden encontraditos. Déjenme ver si me sé explicar. No van a empezar aquí. Aquí donde empezaría uno, no van a empezar allí. Traten de empezar a la mitad. Aquí, miren. A la mitad, allí traten de empezar el primer motivo para que les queden, no les queden sobrepuestos, sino que les queden, que sobresalga aquí, miren, aquí van a sobresalir. Muy bien, y en el último bucle ya lo hacen igual como lo hicieron en el primero. En el que sigue, lo van a iniciar aquí, a la altura de la mitad del anterior. Y el que está en los siguientes bucles casi hasta abajo los van a hacer a la altura de los primeros. Y miren qué cosa tan hermosa habrán obtenido, amigas. Se ve precioso, se ve hermoso, se ve divino. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Bueno, aún no acabamos, nos faltan más detalles, pero la verdad es fascinante, se ve precioso. Créanme que la cámara no le hace justicia en vivo y a todo que el color se ve mucho, mucho, mucho más bonito. Imagínense este motivo en una, no sé, en una cobijita para un bebé. Se vería genial, ¿no? O en un vestidito para una niña. No, fabuloso, la verdad, está bien, bien bonito, amigas. Ojalá y es bien fácil de realizar, díganme si no. Fácil, fácil, fácil. Miren, ay, no me canso de verlo, amigas. Quedó bien, bien bonito. Véanlo ustedes. Muy bien. Vamos a continuar con un detalle para finalizar ya el vestidito que vieron que fácil lo hicimos. Vamos a hacer un puntito de orilla aquí. Toman su hebra de color rojo. Y nos vamos a ubicar en el primer punto aquí, en esta esquinita. Allí nos vamos a ubicar y vamos a introducir nuestra hebra de color rojo. Lo que vamos a hacer, déjenme introducir nuevamente la hebra aquí en este punto, en el primer punto de la orillita. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Esto va a hacer que le dé un mejor terminado a la orilla del vestidito y se va a ver mucho más bonito. Muy bien, el mismo vestidito se los va a ir pidiendo, no se preocupen, vamos a ir perdiendo esas hebras que nos están ahí como que estorbando un poco. Conforme vayamos avanzando las vamos a ir perdiendo.
Y así nos vamos a ir, como les digo, el mismo vestidito les va a ir pidiendo. No tiene que ser un punto bajo apretado, tiene que ser un punto bajo flojito, claro, sin que sea demasiado flojo. Y nos vamos a ir así hacia abajo haciendo puntos bajos. Y miren, va a quedar esta orilla que va a hacer que se vea el vestidito más bonito. Vamos a hacer los puntos bajos hasta llegar aquí abajo, vean. Ya terminé, ya hice los puntos bajos, ya llegué allá abajo. Ahora me voy a pasar al otro lado y voy a hacer aquí unos 2 puntitos bajos hasta llegar aquí, miren, donde termina la falda y empieza la blusita del vestido. A ver, 1, vamos por otro y vamos a hacer uno más. Ahí está. Miren, vamos a comenzar a hacer los ojales, amigas. ¿Saben qué? Voy a pegarle primero los botones para que vean exactamente cómo va a quedar el vestidito. Miren, ya pegué allí los botones. Aquí están. Entonces, a la altura de... Ustedes van a medir y a la altura de cada botón... Aquí hago mi primer punto bajo, hago uno más. Necesito hacer estos 2 puntos bajos para que me quede exactamente a la altura del primer botón que tengo aquí. Y aquí van a ser las cadenas necesarias dependiendo del botón que vayan a ustedes a colocarle. Muy bien, yo aquí hice 5 y lo que van a hacer es regresarse y en la base de esas cadenas hacen un punto bajo. Más bien, mejor hacemos aquí un punto deslizado, amigas. Me voy a la base donde inicié esas cadenas y aquí hago un punto deslizado. Y me voy a ir subiendo con puntos bajos. Miren, aquí es donde quedó el ojalito, ¿ven? Para abrochar este primer botón. Me voy a ir subiendo haciendo puntos bajos hasta ubicarme a la altura del segundo botón. Cuando peguen los botones, yo sugiero que cosan primero el botón de arriba, después el de abajo y finalmente el de en medio para que quede bien a la misma distancia los 3 botones. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos. Cuando lleguen a la altura del botón de en medio, hacen sus cadenas para el ojal y después a la altura del botón de arriba. Al final por el revés hacen un nudo y pierden por dentro. Miren, fíjense que el botón me quedó muy pequeño por el grosor de de la hilaza sinfonía. Siento que se le va a estar desabrochando el botoncito. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es quitar estos botones y voy a colocar unos un poquitín más grandes para que tomen en cuenta esto, amigas. Miren. Por eso en el alistando materiales se los pedí de este tamaño. Ahora sí, ese tipo de botón que mide un poquito, miden como 12 milímetros, eso les va a ayudar a abrochar perfectamente. Yo lo que hice, en lugar de hacer 5 cadenas, hice 6 cadenas y con eso ya abrocha perfectamente, vean. Y no se ve mal, amigas, se le ven bonitos. Y como les dije en el alistando materiales, si quieren estos botones en color rojo, yo los puse en color blanco porque sentí que se iban a ver muy bien por el motivo que tenemos en la parte baja del vestidito. Esas como hojitas que le hicimos que se ven tan bonitas. Yo siento que los botones en blanco se van a ver muy bien. Muy bien. Dependiendo del tipo de botón que ustedes le coloquen, va a ser el número de cadenas que hagan para los ojales. Pero así va a quedar. Y miren qué precioso quedó el vestidito. Estoy bien contenta con el resultado, amigas. Ya finalizamos el vestido. Vamos a continuar con los zapatos. Amigas, vamos a hacer los zapatitos. Van a comenzar montando 10 cadenas. La última se la saltan y en la penúltima van a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Al final les va a restar un punto. En ese punto van a hacer 3 puntos bajos, que es lo que estoy haciendo yo ahorita.
3 puntos en el mismo punto. Su labor va a dar una especie de giro. Vamos a trabajar del otro lado de las cadenas haciendo 7 puntos bajos. Les va a sobrar un punto y allí vamos a hacer un aumento. Estaríamos terminando esta primera vuelta con 20 puntos. Así quedaría, vean. Vamos por la vuelta número 2, en la que vamos a comenzar haciendo un aumento. Después haremos 7 puntos bajos, 3 aumentos, 7 puntos bajos, 2 aumentos, terminando con 26 puntos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, 7 puntos bajos. Después vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Después hacemos 7 puntos bajos. Después un punto bajo y un aumento 2 veces. Y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos. Y en la vuelta 4 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 4 con 32 puntos bajos. Miren, estarían terminando lo que ven en la imagen. Pueden pausar tantas veces como ustedes quieran si sienten que voy muy rápido. Vamos a hacer en la vuelta 5. Esta es la única vuelta en la que trabajaremos con medios puntos altos. Medios puntos altos solo en esta vuelta. Comenzaremos haciendo 2 medios puntos altos. No olviden siempre marcar su primer vuelta, amigas. Aquí ya hice el primer medio punto alto y voy a hacer uno más. Muy bien. Voy a realizar ahora un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí ya hice uno. En ese mismo punto voy a hacer uno más. Seguimos con 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos, un aumento 3 veces. Después 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos, un aumento 2 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 38 medios puntos altos, amigas. Recuerden que si lo necesitan pueden pausar cuantas veces ustedes quieran. Miren, nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen. Muy bien. En la siguiente vuelta, que es la 6, vamos a hacer un punto en cada punto, pero miren, en lugar de tomar el bucle completo, vamos a tomar el bucle trasero. Así como hicimos en el vestidito, solo bucles traseros, y ya trabajando en puntos bajos, vamos a hacer un punto en cada uno de los 38 puntos que tenemos. Una vez que hayan finalizado esta vuelta, miren, ya empezó a dar como a voltear un poco el tejido hacia arriba, que esto nos va a dar la forma de zapatito. Y de las vueltas 7 a la 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 38 puntos, pero ya trabajando en el punto completo, en el bucle completo. Muy bien, así es como nos iría quedando, amigas. En la vuelta número 11 vamos a hacer 10 puntos bajos. Después haremos un punto bajo y una disminución 6 veces. Después hacemos 10 puntos y terminaríamos la vuelta con 32 puntos. Y en la vuelta 12 haremos 32 puntos bajos. Y miren, aquí ya quedó el zapatito bien formadito. Pueden pausar cada vez que ustedes lo necesiten, amigas. Muy bien, así quedó el zapatito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a realizar 10 puntos bajos. Ya los realicé. Vean, nos quedaría este último punto más o menos a la mitad del zapatito. Lo que haremos ahora es levantar con una cadena, giramos la labor y vamos a hacer ahora 20 puntos bajos. Muy bien. Aquí llevo 2 y así hasta obtener esos 20 puntos bajos. Cadena, giramos y hacemos otras 2 vueltas más de 20 puntos. Y miren, así nos habrá quedado el zapatito como media botita. Al final vamos a realizar 7 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas.
Voy a hacer ¿cuántas? 6 cadenas más. Las 6 cadenas, porque voy a poner los mismos botones que puse en el vestido, se los voy a poner en los zapatitos. Entonces yo necesito hacer 6 cadenas más para que abroche sin ningún problema. Muy bien, una vez ustedes hacen las cadenas que necesiten para que abroche bien sus zapatitos. Si el botón es más grande, hacen más cadenas. Se regresan esas 6 cadenas y en la siguiente, ya ven que hicimos 7 primero, en esa cadena número 7 vamos a comenzar a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. ¡Ay! Se me zafó. Muy bien. Lo que haremos ahora, amigas, miren, esta será la correa. Nos vamos a ir aquí a la base donde iniciamos a hacer la botita, la media botita. Hacemos un punto deslizado. Aquí como que mi ganchillo dice, hoy no quiero trabajar. Aquí hacemos un punto deslizado, amigas. Jalamos bien nuestra hebra. La dejamos lo suficientemente larga para poder ensartar en una aguja lanera. Y en la parte interna del zapatito vamos a hacer un nudo. Aquí vamos a hacer un nudo y vamos a perder la hebra sobrante entre el mismo tejido. Aquí adentro la vamos a ir perdiendo. Muy bien. Y déjenme meter esa hebra mientras la pierdo, simplemente para que vean cómo va a quedar. Miren, así va a quedar el zapatito. Ya que se lo pongamos van a ver qué precioso se ve. Vamos ahora a hacer el zapatito que va en el otro lado. ¿Qué les parece? Muy bien, voy a pegar el botón para que vean cómo quedaría. Amigas, antes de pegar el botón, vamos a colocar en la base del zapatito silicón suficiente para poner allí la base de plástico que les pedí en el alistando materiales. Si ustedes quieren que esa base quede más gruesa, pues si quieren poner 2 plásticos en cada zapatito. Nada más pegan primero los 2 plásticos y después los pegan al zapatito como están viendo en la imagen. Allí puse suficiente silicón en la base del zapatito y ahora pues nada más a esperar a que pegue muy bien. Córtenlo un poquito más pequeño, unos milímetros más pequeño que el zapatito para que no se deforme el zapatito en sí. Miren, ahora les voy a decir cómo vamos a hacer el otro zapatito del otro pie, porque necesitamos que quede la correa hacia el lado opuesto. Una vez que hayan terminado el zapatito hasta esta altura, ya cuando terminamos la media bota, aquí hacen una cadena para fijar, cortan la hebra y van a hacer un nudito por dentro y perder esta hebra. La van a ir perdiendo por aquí, tal y como lo hicimos en el otro zapatito. Ya que hayan perdido esta hebrita, amigas, yo la pierdo un poquitito más adelante. Vamos a hacer lo siguiente. Ya la perdí allí, amigas. Nos vamos a pasar al otro lado de la botita. Muy bien, el otro lo hicimos aquí. Aquí hicimos la correa, aquí. Cuando finalizamos la correa iría hacia la derecha de mi mano. De aquí hacia la derecha de mi mano. Lo que necesitamos que el otro zapatito quede al contrario. Muy bien. Entonces hasta aquí el zapato lo van a hacer exactamente igual. Cortan la hebra, la pierden como les dije hace un momento y ahora van a retomar su hebra de color rojo. Y vamos a entrar aquí arriba, vean, en la esquinita de la botita, aquí en la mera esquinita, allí vamos a entrar. Y vamos a hacer lo mismo que como hicimos la correa anterior. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, hicimos 7 cadenas. Y aparte otras 6 para realizar para poder abrochar la botita. Y nos regresamos haciendo puntos bajos. Miren, aquí ya hice las 7 cadenas y las 6 extras para el ojalito para abrochar el botón. Me voy a regresar a la cadena número 7, a la que hicimos casi de inicio, y me voy a regresar haciendo puntos bajos. Lo mismo que hicimos en el otro zapatito vamos a hacer aquí, solo que ahora estamos del otro lado. Esto es para que quede un zapatito en el piecito derecho y el otro en el piecito izquierdo.
Miren. Ya cuando lleguen aquí al final, vamos a hacer lo mismo, amigas. Se ubican en la base de la botita, aquí hasta aquí abajo en la base. Aquí van a hacer un punto deslizado. No se deja. Lo mismo que hicimos en el otro, no hay pierde. Ya hicimos uno, aquí ya simplemente aquí hacen un punto deslizado, amigas. Jalan la hebra. Hacen el nudo por dentro del zapatito, pierden la hebra y listo. Pues ya terminamos, miren, ya quedó ahí el plástico que hace que quede como más planita la suelita de nuestro zapatito. Vamos a hacer el detalle que lleva en esta orilla. Pueden ustedes empezar en cualquier punto, preferentemente en la parte de atrás. Miren, aquí es donde yo empecé con los bucles traseros. Yo me regreso unos 2 puntitos, pero ustedes pueden hacerlo donde ustedes quieran, ¿eh? Yo me regreso unos 2 buclecitos, enganchan la hebra de esta forma y vamos a comenzar a hacer aquí puntos deslizados. Me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me voy al siguiente bucle de los que dejamos libres y hago un punto deslizado. Y eso es todo, amigas. En cada uno de los buclecitos vamos a estar haciendo puntos deslizados. Al final les digo cómo vamos a perder esas hebritas, amigas. Aquí trabajando en los bucles que dejamos libres. Es un detalle muy fácil de realizar, pero que le da una vista hermosa a el zapato. Muy bien. Una vez que hayan finalizado, amigas, ya hice el último punto deslizado. Cortan la hebra de tal forma que les alcance a ensartar su aguja lanera y simplemente vamos a perder la hebra. Miren, aquí ya la ensarté. Vamos a entrar a la mitad del primer punto deslizado que hicimos y jalamos. Aquí se va a notar lo menos que sea posible. Por el revés vamos a hacer un nudito y perdemos hacia adentro del zapatito, amigas. Hasta aquí llegamos en este tutorial, amigas. En el próximo vamos a hacer la boina con ese detalle de hojitas verdes que tiene, la torerita y un detalle extra que les tengo como sorpresa. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto.